Bien, entonces vamos a continuar con el tema de las estructuras. Bueno, ya había explicado anteriormente lo que eran las estructuras, por ejemplo, los muros en CMU, en este caso, los muros en CMU, cómo se deben de aplicar. Incluso tienen una norma para poder construir, digámoslo así, exactamente cómo se construye o cómo se debe de aplicar la construcción en este tipo de muros o este tipo de estructuras. Bien, aparte de eso, para su tiempo libre, si necesitan reforzar algunos temas en cuanto a Revit, yo tengo una página, eh, o más bien, yo tengo una cuenta que donde yo creé, yo ahí aprendo muchas cosas de lo que es Revit. Últimamente no lo he hecho, pero aquí pueden consultar. Regálenme un segundo.
Bien, chicas, bien. Les decía que yo me encuentro en una página que se llama Autodesk Design Academy. Aquí ustedes pueden buscar cursos acerca de Revit, cualquier tema que quieran aprender. Por ejemplo, hay muchos temas acerca de ello. Vamos, si aquí les filtran, le dicen, buscan la palabra o el nombre del programa que se llama Revit, los va a actualizar. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, cursos para certificaciones, fundamentos de la arquitectura, parte uno y parte 2. Este es un compilado. Introducción al BIM, masas conceptuales, modelado intermedio de BIM. Aquí pueden encontrar, incluso también pueden encontrar material académico que pueden usarlo para, para poder practicarlo. Digamos que en este curso intermedio encuentran más que todo el tema de lo que son áreas y espacios de planificación, fases y opciones de diseño. Estos dos temas son muy importantes en el que vamos a trabajar con fases del proyecto. Por ejemplo, si tengo la primera fase del proyecto que es estructura, entonces armo toda la estructura y termina la fase y paso a una siguiente que sería la arquitectura. Luego paso a otra que serían los acabados, paso a otra que sería las remodelaciones o reformas, paso a otra que sería el tema de mantenimiento o el tema de remodelaciones, etcétera. Entonces hay fases del proyecto que trabajamos y cada una tiene unas configuraciones eh, distintas. Eso yo se lo puedo explicar específicamente en un tema, solamente en un tema para que puedan aprenderlo. La otra está en crear detalles, que ese ya es otro tema, detalles y cuadros, en el que creamos los dibujos para poder mostrar el proceso constructivo. Y aparte de esto hay un quiz. Entonces estos quizzes son para saber si han dominado los temas. Ya. Entonces, digamos, no es tan difícil eh, registrarse solamente con la cuenta de Autodesk. Por ejemplo, esta es mi cuenta. Yo en este caso yo soy mentor. Llevo, digámoslo así, ya casi 5 o 6 años, eh, digámoslo así, haciendo temas, exponiendo temas, digamos, no aquí, no en esta página, pero sí he ayudado un poquito, digamos, a la comunidad de Autodesk a realizar varias soluciones, como en el caso de, digámoslo así, como en el caso de el Mullion, que es de esquina, que es un tema que pocos se han, digamos, especializado. Yo pude, digamos, buscar una manera de poder solucionarlo, como lo hicimos la vez pasada. Entonces, digamos que yo apenas estoy aquí ingresando con mi cuenta original, pero yo he, digamos, aportado a la comunidad un poquito, una parte. No estoy 100% en ella, dando consejos y eso, pero sí, yo soy, en ese aspecto, yo soy un tipo de mentor. Bien, entonces, vamos a hacer lo que venimos. Aquí voy a abrir el proyecto de estructuras y vamos a continuar con el tema. Bien, le decía que aquí el tema de las estructuras de vigas y sistema de vigas. Ah, ok, está bien. Yo les paso el link. A ver, déjenme ver si yo lo tengo en mi,
yo creo que lo tengo en mi drive. Aquí en mi drive yo lo tengo cargado. Si quieres se los comparto. Copiar el enlace. A ver, yo creo que en la descripción del grupo lo tengo cargado el link. Sí, en la descripción del grupo, Valeria. Ahí está el link de, de mi drive, en donde aquí tú puedes conseguir el manual de estándares de la CPNA. Bien, entonces continuamos. Aquí el tema de estructura es saber más que todo principios de la ingeniería. Por ejemplo, podemos sacar de la NSR10 el título, título C. El título C creo que se trata de concreto. Aquí este título C, aquí van a encontrar todas los principios o los requisitos para poder realizar estructuras en concreto. Los detalles del refuerzo, bueno, estos son los encofrados, juntas de construcción, los diseños, qué consideraciones deben tener en cuenta. Por ejemplo, métodos de diseño, cargas, método de análisis, distribución de los elementos sometidos a flexión, sistema de vigas, disposición de las vigas, columnas, cómo se diseñan las columnas, etcétera. No, esto no es necesario, digamos, aprendérselo tan específico, pero sí es más que todo comprenderlo. Ya no se trata de ser un ingeniero para poder realizar las estructuras, solamente es saber interpretar las, los dibujos o la información del estructural. Bueno, por ejemplo, aquí en el caso de la viga, que se debe enseñar los tendones para que produzcan un esfuerzo promedio de compresión mínima de 0.7 megapascal. Bueno, aquí da a interpretar lo siguiente, y es que eh, en las partes o en las áreas cercanas a la viga que tenga construida en concreto, ese efecto se llama ancho efectivo de ala. Ese ancho efectivo de ala, lo que pasa es que cuando sometes una carga a una luz, una viga entre una dimensión de luz, aquí en la parte central ella va a sufrir una deflexión de esta forma. Entonces aquí en la parte de atrás sufre una compresión del, del material. Entonces la resistencia a esa compresión es hasta, digamos que 0.7 megapascal. O sea, es una fuerza que se aplica en el que el concreto puede soportar hasta ese límite. Si sobrepasa este límite puede llegar a colapsar la estructura. Bien, entonces como se produce ese efecto, en este punto central la carga no es tanto como lo es en los extremos o en las conexiones que tiene la viga. Ahí ese ancho efectivo de ala sufre más cargas, como digámoslo así, 8 veces más que la de la viga central, que de la viga. ¿Ya? Entonces aquí esta área debe ser, eh, digámoslo así, doblemente reforzada para que no llegue a colapsar la estructura. Entonces aquí tiene como unas condiciones de diseño, y es que esta área debe ser 8 veces la altura de la viga. Por ejemplo, si la altura de la viga es 40 centímetros, entonces si multiplicas 40 por 8, y hacemos el cálculo de manera empírica, 8 por .4 serían 3 metros
20. Entonces, la distancia que debe de tener o debe estar recubierta con un refuerzo adicional serían de 3 metros con 20 centímetros. Entonces, esos 3 metros con 20 centímetros estaría doblemente reforzada con acero para evitar que colapse la estructura. Veamos estos gráficos. La idea no es que se aprendan todo de memoria. La idea es comprender, digamos, cómo funcionan las estructuras. Bien, aquí esto lo pueden consultar cuando gusten. Bien, entonces siguiendo el tema de aquí, bueno, aquí ya predimensionamos la viga y las losas. Bien, vamos ahora a lo que son el tema de, creo que yo se lo había puesto, pero no me acuerdo ahora. El tema de las columnas y zapatas. Digamos que si no quieren que el muro sea estructural, sea de carga, porque muchas veces la estructura, eh, que son muros de carga, es difícil de modificar, ya que si lo construyes así, así se va a quedar para toda la vida. O si necesitas derrumbarla, porque es necesario para el proyecto, necesitas costear un trabajo de demolición muy específico o muy concreto para poder realizar este tipo de trabajo. Por ejemplo, si va a demoler este muro de carga o este muro que va a soportar un peso o que es vital para la estructura, entonces lo que hacen temporalmente es apuntalar. Apuntalar quiere decir es poner unos puntales, unos soportes provisionales para que al momento de eliminar una estructura, la estructura que esté apoyada a esa no vaya a colapsar, sino que a través de los puntales pueda mantenerse en su estado inicial. Bien, entonces cuando no se trata de estructuras de carga, sino estructuras de vigas, el sistema de vigas y columnas. Digamos aquí, estructural. Aquí la columna, eso ya lo va a decidir siempre. Como les digo, siempre lo que es de otras disciplinas la decide el ingeniero o el profesional a cargo. Pero nosotros debemos siempre de interpretar eh, esas bases o ese lenguaje. Por ejemplo, si aquí la luz es muy grande, entonces yo en vez de colocar un muro, coloco una columna. Entonces quito esta columna, quito esta columneta, eso el relleno. Aquí voy a coger y voy a crear una columna. Duplicar. Le voy a decir que va a ser de 12 por 24. Aquí sería un pie por 2. Aquí tengo mi columna. Entonces, antes de colocar la columna, aquí te dice cómo quiere construirla. Aquí la tiré hacia abajo. O sea, cuando le dice def, aquí en la barrita de modificación, cuando le dices def, quiere decir que la columna se va a crear desde el nivel que estás, ya sea activo, desde la vista, en este caso el ground, lo va a crear es hacia abajo. Eso se llama profundidad. Si quieres que la columna se entierre o se sitúe hacia abajo. Si quieres que la columna crezca hacia arriba, entonces tú le cambias la opción, en vez de depth le dices height y le dices qué nivel que esté por encima de la vista o por encima del nivel de referencia quiere que se construya. Por ejemplo, al segundo nivel.
Ok, entonces ubicamos, ponemos sección, ponemos segundo nivel. Este round bounding quiere decir que cuando detecte una habitación, la familia habitación, él va a bordear la columna. Entonces aquí la vamos a ubicar de esta forma. Bien, hay algo aquí importante en el caso de los ejes, y es lo siguiente. Las columnas siempre se ponen eje al centro de los ejes. Por ejemplo, cuando voy a colocar la columna aquí, aquí me pide dos opciones. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a columnas arquitectónicas. Si hay columnas arquitectónicas, hay una diferencia entre la una y la otra, y es que la columna arquitectónica adopta las propiedades de los muros. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer con esta, una columna arquitectónica. Me pide cargarla. Es diferente a una columna estructural. Tiene dos parámetros diferentes, dos propiedades diferentes. Entonces aquí me busco, una cosa se llama structural columns y la otra se llama columns o columnas. Entonces estas son como son como un tipo de familia que no tiene otras propiedades como la estructura, que es diferente a la arquitectura. Por eso se llama arquitectura. Entonces aquí voy a seleccionar una rectangular, por ejemplo, y aquí me pide también las mismas propiedades de depth y height. O sea, funciona lo mismo, pero las propiedades son diferentes porque en esta columna no se le realiza el trabajo de forrado o el trabajo de refuerzo. Entonces aquí le decimos height y lo ubicamos en cualquier lugar. Entonces si se dan cuenta, la columna no tiene ningún material, nada por el estilo, pero si yo me le llego a acercar a un muro, ella adopta esas propiedades del muro, o puede también adoptar las propiedades de otra columna. Por ejemplo, esta creo que la voy a poner aquí y aquí. Entonces, si como ven, esta no tiene material. Vamos a cambiarle la escala para ver. Entonces, si se dan cuenta, esta ha adoptado el, el material transparente, un material de concreto. Entonces, si me lo agrego a un muro, ella va a adoptar, ella automáticamente se une, por decirlo así, se une con las propiedades del muro y pareciera que fuera una extensión, una parte del muro. Bien. De eso se trata la columna. La diferencia entre las dos columnas. Bien, entonces aquí ponemos la columna. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo colocarla al eje. Por ejemplo, si yo le doy en la opción del eje, yo puedo hacer un barrido de una selección y ella automáticamente me va a ubicar la columna en el centro, en la intersección de los ejes. Hola César, ¿cómo estás? César, ¿tú me escuchas? Bien, entonces mientras contesta César.
Bien, como les decía, esa opción de las columnas lo que hacen es que cuando haces un barrido de selección y te seleccionas son los ejes, lo que va a hacer es que la columna se va a ubicar en la intersección de esos ejes. Entonces, aquí le podemos decir finalizar. Y listo, aquí tenemos las columnas ubicadas en el centro. O si tenemos columnas que son arquitectónicas, por ejemplo, una por aquí, una por acá, una por acá. Y si yo le quiero dar otra vez columnas, le digo a las columnas, entonces ella me va a seleccionar solamente las columnas y ella se va a ubicar en el centro de esas columnas. ¿Listo? ¿Entendido hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Ok. Bien, con esta herramienta se trata es que cuando nos toque o cuando les tenga la oportunidad de crear estructuras, modelado de estructuras, esta herramienta les, les es muy útil. Digamos que la mayoría de las columnas están en el centro o en la intersección de los ejes, no todas van a estar en esa parte. Es para que no te toque hacer el trabajo de hacerlas unas por una y ubicarlas en cada centro, sino que con esta herramienta lo que puedes hacer es ahorrarte un montón de tiempo en ubicar las columnas en los centros, la mayoría de ellas, por decirlo así. Digamos que en algunas va a haber cambios, por ejemplo en esta está por fuera del muro. La idea no es esa, la idea es que la columna quede por dentro y que la recubra el material de acabado o el material de insulación. Bien, ahora una cosa muy importante de las columnas y es que las columnas tienen una ubicación. Cuando yo las coloco en la intersección de, de los ejes, ellas le salen un parámetro que solamente es de lectura, que se llama el location mark. Aquí especifica la coordenada de ubicación de la columna en el proyecto dentro de los ejes. En algunos casos puede que las marcas sean posibles, o sea, pueden editarlas, por decirlo así, pero se editan es moviendo la columna. Por ejemplo, aquí yo puedo editar esto. Aquí, si se dan cuenta, yo he movido la columna y ella me ha dado un desfase. Es como por decirle, está desfasada de la columna A, tanta dimensión, y de la, por ejemplo, el de la columna 2 no está desfasada, sino que está en el centro de ella. Entonces, si tocan la columna, aquí solamente hace un desfase. Entonces, si quiero hacer el desfase en el eje 2, puedo hacerlo. Hago, por ejemplo, la voy a mover hasta aquí y la voy a mover hasta aquí. Entonces, vuelvo a tocar la columna, entonces aquí bueno, me la centró en este. Digamos que no se ha salido, si yo la muevo y así se sale. Es siempre y cuando la columna esté tocando los ejes. Si, si no la toca, no les va a marcar un desfase. Entonces, si está por fuera de ese rango, sí. Bien. Bien, esto es una recomendación como estructural. Esto es cuando les surja la pregunta o cuando noten que la columna está ubicada de cierta forma. Por ejemplo, digamos que este es mi edificio, es una regla es una normativa que aquí en Colombia se usa. No sé si en Estados Unidos también se aplica. Digamos que si tengo mi forma del edificio o la silueta del edificio, si mi edificio es largo por un lado, por cualquiera de algunos lados o alguno de los lados, en este caso este lado es el más
es el más largo, las columnas se deben de ubicar perpendicular a ese lado. Me refiero a que si ponemos el ejemplo, si se acuerdan del ejemplo de la hoja, que yo les hice una demostración, en el que en el lado más corto ella era muy débil. Ella, si yo le aplicaba una fuerza cualquiera, así sea pequeña, ella se deflectaba. Pero si lo aplicaba en el lado más largo, ella no podía deflectarse porque el canto o la dimensión era más larga. Digamos que para el edificio, cuando se trate de sismos o de terremotos o cargas de viento, también ese mismo concepto se aplica en la estructura del edificio para que pueda funcionar. Por ejemplo, si este es mi edificio y este es el lado más largo, entonces cuando reciba cargas de viento, este lado va a contrarrestar esa fuerza, incluso no va a sentirse que se esté moviendo el edificio. ¿Ya? Pero dado que aquí la estructura va a ser en vigas y columnas, entonces yo tengo que hacer que mi columna eh, esté direccionada al lado más corto. ¿Por qué? Porque imagínense que si la estructura estuviera de este lado, de esta forma, el lado más corto de la columna, cuando reciba la carga, lo voy a hacer con este de aquí. Cuando reciba la carga de los vientos o de un sismo, cuando reciba la carga de los vientos de un sismo, aquí el lado más corto de la columna es este. Entonces, si se le aplica, ella se va, digamos, colapsará o se va a romper. Va a ser un corte imprevisto. Entonces, lo que hace es que si se rompe una columna, eh, en cadena se van a romper todas y lo que hace es que va a colapsar la estructura. Entonces, eso es grave, eso es importante saberlo, dado que si tenemos esas dimensiones o esas cualidades, consideraciones en el momento del diseño, uno se lo puede hacer saber al arquitecto, digamos, porque si tiene noción o si tiene dominio del tema, lo pueden exponer. Ya, entonces aquí si las columnas están en el lado más corto, ellas van a poder sufrir bastante cuando reciban el impacto de la fuerza. Entonces, ¿qué se hace? Que la idea es que la columna actúe del lado más del lado más largo. Digamos que no va a romperse de inmediato o no va a sufrir el impacto de inmediato, sino que ella va a alertar. Ella lo que hace es que si llega a recibir la fuerza, ella puede que se agriete. Entonces, eso no, digamos que no es malo, lo malo es dejarla en ese estado, sino que la grieta o las grietas que presentan la estructura son señales que ellas advierten de que la fuerza que está recibiendo no fue la adecuada o sobrepasó su límite al momento de estar actuando. Entonces traten de que, digamos, eso no nos concierne a nosotros, sino a la estructura, pero dado que si la columna está de una forma y usted puede identificarla, si está al lado más corto, aplíquele, oriéntela hacia ese lado, que su lado más corto sea para, digámoslo así, perpendicular, o su lado más largo sea paralelo al lado más corto del edificio. Es una contrariedad, es un juego de palabras, pero eh, digamos que es importante saberlo siempre. Bien, entonces las columnas, ahora en el modelado, las columnas deben estar por detrás de las estructuras, perdón, por detrás de los acabados, siempre, porque el acabado lo que hace es recubrir para la estructura para protegerla. Entonces, en este caso, vamos a aplicarla de esta forma.
Aquí para no tener que hacer alinear aquí y aquí, entonces puedo darle a lineal y alineado múltiple. Activo la opción alineado múltiple, en el que solamente me señala una cara donde voy a referenciar y alineo todos los elementos a esa cara. Digamos que esta no, esta está bien, esta va a estar dentro de la estructura de concreto, pero esta sí. Bien, si nos damos cuenta, el proyecto tiene una terraza, creo que en el segundo o tercer piso, entonces no creo que vaya a usar columnas en esa área. Bien, me pregunta Valeria. Ari, o sea, el lado más largo de la columna debe estar en el lado más corto del edificio. Sí, claro, eso es lo que trato de explicar. El lado más largo de la columna debe estar en el lado más corto del edificio. Porque el lado más corto es el más débil. Porque aquí se puede partir. Aquí puede doblarse. Les, les explico aquí. Entonces, aquí, aquí el edificio puede hacer esto, este comportamiento. De este lado y de este lado. Entonces, el edificio, digamos que cuando reciba una fuerza que viene hacia acá, que viene así de esta forma, el edificio puede doblarse, incluso puede, digamos que no es tan exagerado, sino que quiero que entienda cómo es el comportamiento, sino que él puede llegar a ser de esta forma. Se puede doblar, incluso esta pared sufriría esa parte, e incluso esta de este lado también sufriría de esta forma porque está recibiendo la fuerza de frente. De aquí y viene hacia acá. Aquí puede sufrir esta deflexión. Entonces, para contrarrestar esto, se le colocan elementos que contrarresten la fuerza. Por eso le ubican las columnas el lado más largo para que esa fuerza pueda disminuir y no se deflecte tanto. Entonces, eso es lo que pasa. Bien, entonces continúo. Aquí con el proyecto, aquí hay una terraza en el proyecto como tal. Creo que esta es la terraza. La terraza está acá, aquí arriba. Digamos que no vamos a usar las columnas en esa parte de área. Se puede usar un muro porque las columnas son hasta la parte de arriba, hasta los últimos niveles. Entonces, pueden hacer lo siguiente, y es que pueden coger las columnas. Esto lo hago yo para temas de que mierda se mueve una columna, tengo que mover, eh, tengo que moverla en otros niveles. Las columnas normalmente se hacen por niveles, se funden por niveles porque esa es la manera en cómo se construye. Se construye una columna, luego se funda otra encima de ella y así continuamente. Pero digamos que en el caso del modelado podemos hacer es que las columnas crezcan desde un nivel y lleguen hasta el último nivel. Techo. Oh, perdón, penthouse. El techo tiene otra estructura.
me llevé la de los muros. Bien. Ah, esta no va. Sería esta. Bien, ahora, como ya saben el tema de las vigas se conectan entre columnas. Entonces, las vigas deben conectarse siempre entre columnas, porque son eh, las conexiones que se hacen en la armadura. Este es el nivel penthouse. Voy a crear una vista del penthouse. Estructural, penthouse. Bien, aquí como ven, las columnas se conectan los, en los centros digamos, las vigas se conectan en los centros de las columnas. Si ven que no me permite conectarla o alinearla. Si ven, no puedo alinearla con el centro, lo que hace es que me lo conecta al centroide de ella. Bueno, esta debería ir abajo. Bien, entonces aquí en el penthouse, como ya lo solucioné, entonces aquí puedo ya conectarlas al centro. Si hacemos un corte y vemos cómo se comporta, cómo está graficándola, se ve de esta manera. Bueno, aquí no sé. Bien, el tamaño de las columnas puede variar dependiendo de su resistencia a fuerzas de compresión, que ya lo había explicado antes de comenzar este temario de las fuerzas de los concretos. De hecho, lo pueden investigar. Entonces, dependiendo de esa fuerza, hay unos cálculos que realizan los ingenieros para poder predimensionar la columna. O hay una manera de predimensionar sin tener esos cálculos, y es usando el área aferente. eh, el área aferente de las columnas. El área aferente es el área donde actúa realmente la columna. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a buscarla. Por ejemplo, aquí se lo voy a explicar con esta de esquina, pero para lo que es de la columna. Yo tengo una columna ubicada en el centro. Entonces ella tiene una dimensión según las vigas. Donde pasen las vigas, donde se amarre, ella tiene un área que cubre o que va a cargar. Aquí, por ejemplo, con este de aquí. Aquí tengo esta área aferente de este lado. Esta es mi columna. Entonces, mi área aferente de esa columna es esta de aquí. O sea, es la mitad de la luz en cada lado.
Entonces lo que yo hago, si veamos aquí, voy a hacer esto. Bien, como ven, ese es el área aferente de esa columna. O sea, es el área que va a cargar eh, o que va a recibir la carga de esa columna, que va a transmitir. Entonces, hay una serie de fórmulas que pueden predimensionar esa columna. O sea, es la mitad de la luz. Por ejemplo, en este caso, la mitad de esta luz es 3 y la mitad de esta luz es 2.5. Lo mismo lo hacen aquí. La mitad de 7 es 3.5, la mitad de 6 es 3. Entonces este sería el área aferente. Bien, entonces lo que se hace es sacar el área. Bien, este es A2. C2. Este área es C2. Se saca esta área. Y luego que se saque el área, se calcula con la resistencia. Así explica. Ok, también si son de varios pisos, se suman todos los pisos que tenga la columna. Luego lo que se hace es que eh, se sacan unas cargas. La carga es como 1000K, una carga rondante. Luego de que se saca esa carga, eh, se calcula con la resistencia el área o la dimensión de la columna. Digamos que para no entrar mucho en detalle, eso lo hacen los ingenieros. Pero ustedes es para que entienda cuál sería el área de eso. Eso más adelante se lo podría explicar eh, con más tiempo. Aquí el modelado se trata de, bueno, teniendo las columnas, se ubica. Aquí cuando se trata de muros en CMU, los muros no se llegan hasta donde termina el eje, se llegan es alineando la cara de la columna con la cara del muro. Aquí se hace de esta forma también. Aquí se llega hasta acá. Bien, entonces aquí si les queda, por ejemplo, si tienen una escala un cuarto, ustedes pueden mejorar esta unión, que no se vea por separado los materiales, sino que se vea como pegado. Bien. Bien, eso sería el tema de las columnas en concreto. Ahora vamos a pasar de una vez a lo que son las zapatas y los cimientos, que es importante eh, ya que lo que hacemos en arquitectura es mostrar cómo se construye las zapatas y los cimientos de las columnas y los muros.
Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que es los cimientos. Aquí lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos optar que los cimientos lleguen hasta el nivel 00, de decirlo de alguna manera. Entonces llegarían al 00, entonces mi planta de cimientos sería esta. Y voy a mostrar lo que hay hacia abajo y una parte de arriba. A ver, tengan en cuenta que los view range de structural plan son diferentes a los de floor plan. Aquí en structural plan voy a crear el de street si está creado. Sí, sí está creado. Aquí los planos de structural, el view range es diferente. Por ejemplo, ellos muestran un pie hacia arriba en corte y muestran lo que está por debajo, porque las estructuras realmente están por debajo de la arquitectura, por debajo del proyecto, o sea, son la parte estructural. Bien, entonces aquí esto lo voy a ocultar. Me voy a traer lo que son las columnas hacia abajo. Todas estas columnas van enterradas. Entonces estas les voy a cambiar el base level, le voy a decir que es street. Y aquí en mi planta, aquí ya las puedo ver. Bien, ahora hay que colocarle son las zapatas. Las zapatas se colocan aquí en estructura. Aquí hay tipos de fundación o tipos de cimiento. Una es el cimiento corrido, que es el del cimiento de muro. La otra es aislada, que son las zapatas como tal. Add footing or pipe up to the build model. O sea, puede ser una columna en concreto o puede ser una columna metálica. Y una losa, que aquí es como estructural. Aquí si ven es la misma losa, pero en la categoría de estructura, Structural Foundation. Bien. Entonces seleccionamos aislada y aquí podemos hacer lo mismo que las columnas. Podemos seleccionarlas en los ejes, seleccionando los grids, si es que las columnas están ubicadas en el centro o en la intersección de los ejes. Pero dado el caso, en este caso no, hay algunas que están por fuera de su desfase. Entonces le vamos a decir siempre, cuando vayamos a colocar zapatas de columnas, le vamos a decir que siempre se creen usando como base las columnas. Seleccionamos y pueden previsualizarse para ver cómo queda. Una vez hecho esto, le damos finalizar y ellas le van a salir como un error. Hay veces que sale, que es que, por ejemplo, aquí tienes una columna, esta, tú le das footing y si toca la columna, perdón, toca zapata y dices columna, ella te lo va a colocar en un nivel, pero si le das finalizar, ella te va a decir un error, y es que la columna el cimiento estructural fue amarrado a la base de la columna. ¿Listo? Bien, entonces aquí lo obtenemos y si hacemos un corte, veamos un corte. Creo que ya yo creé uno. Es este. Voy a abrirlo. Bien, aquí ya se ven las columnas. A ver, lo ideal es que si hay una columna y hay un piso, lo ideal es que la columna, que la zapata esté por debajo del piso para que el piso descanse en ella. Esto no puede pasar. Generalmente las zapatas eh, están enterradas un poco más allá del nivel. Entonces
voy a seleccionar las columnas aquí. Entonces yo para poder moverlo, como ellas están atadas a la base de la columna, yo necesito mover solamente el desfase de la columna, que ellas automáticamente se van a mover con la columna. Bien, entonces ellas quedarían así. Bien, ahora la actividad sería es que armaran las columnas del proyecto. Como no tiene columnas, se las vamos a plantear. Entonces, plantéesela digamos, de la siguiente manera. Que queden por dentro del muro arquitectónico, que el acabado o el revestimiento los pueda cubrir. Y aquí en el caso de estos muros, comiéncelo es no dentro de la columna, sino por fuera, que una como si fuera una especie de unión, una en la columna como a través de un muro. Bien, eso sería. Y ya lo que pasaríamos es hacer los techos. Digamos que el techo no es tan complicado, el techo es como una losa. Voy a hacer la parte del penthouse para que les quede como actividad. Digamos que en el caso del techo, el techo se hace es con cubierta. Por ejemplo, hacen dos partes. Una es la parte de la losa. Aquí las losas lo pueden hacer enteras, las pueden hacer enteras como ustedes prefieran, o la pueden hacer por partes. La, si es por partes, se hacen es en el centro de los ejes, en el centro de las columnas. Regálenme un segundito.
Bien, continúo con el techo. A ver, ahí, como decía, lo pueden hacer entero, lo pueden hacer por partes. Por partes va a depender mucho. Si el edificio es muy grande, puede que el edificio tenga una junta de construcción o una junta de dilatación. Esa junta se puede modelar de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo hacer dos pisos. En este caso, aquí lo pongo equal. Entonces, aquí va dependiendo de la junta. Si la quiero, la puedo dejar de esta forma. Esto pasa también con los pisos, solamente con el techo. Pasa que aquí hago una losa grande y luego hago otra, la copio. Esta la llevo hasta donde llegue el muro estructurado o la viga. Ya, estas juntas de construcciones se hacen, esta es esquemática, pero se hacen porque en los planos del edificio puede que exista alguna junta de construcción, porque los edificios no pueden ser muy largos. Al hacer muy largos, cuando reciban eh, unas cargas ya sea de vientos o de sismos, el edificio puede colapsar eh, de manera inmediata o imprevista, ya que como todo está unido, entonces todas las cargas se transmiten por todo el piso. Entonces hay una norma de construcción y es que aquí en Colombia dice que a cada 45 metros del edificio, si el edificio tiene más de 45, debe de colocarle por lo menos una junta de construcción para que pueda soportar ese tipo de cargas. Entonces aquí de manera esquemática lo pueden hacer así, o si lo quieren llevar a un nivel más avanzado, aquí pueden colocarle aquí en la junta, aquí lo pueden separar. Por ejemplo, no sé cuánto mide una junta de construcción, pueden investigar cuánto mediría esa junta de construcción. Construction John Detail. Como ven, yo siempre me guío son de imágenes que tenga por internet. Esta sería en el piso. Esta puede ser. Este es un tipo. Hay una que son en corcho o material que son elástico, material elástico. Estas no, estas son expansion joint, es diferente. Veamos a una que sea muy fácil de hacer. Bueno, por ejemplo, se separa. eh, Aquí le doy 2 pulgadas. Es muy grande, mucho, sería mucho. Mira, 1 pulgada. Digamos que sería mucho todavía. Vale, media pulgada. Voy a dejarle un espacio de 1 pulgada. Entonces aquí separo media pulgada. Media pulgada. Ah, no, es que estaba escribiendo un pie, perdón. Voy a separarlo, es 1 pulgada. 1 pulgada. Y aquí le quito 1 pulgada. Así podrían dejar la junta de construcción. Eso en dado caso es el proyecto. Digamos que para en este ejemplo lo pueden hacer a la mitad del edificio, le dejan un espacio.
ya va dependiendo desde el diseño estructural. Bien, bien. Entonces aquí se coordinan, por ejemplo, aquí se coordinaría el piso con la cubierta. Acuérdense que la cubierta en arquitectura es roof y crece hacia arriba. Entonces cuando se trata de el muro, perdón, de la cubierta en pendientes que tiene sí, que tiene pendientes para desviar el agua, uno lo que hace es primero la estructura del techo, que es una losa, es una losa, es una losa y lo que está por encima de esa losa sería la cubierta que hace de las pendientes para poder evacuar las aguas. Bien, entonces esa sería la actividad. En la tarde podamos retomarlo y vamos a hacer, digamos que las escaleras no es necesario porque ya saben cómo es. Estas herramientas o estas técnicas también se aplican en el tema de las de estructuras metálicas. Pero vamos a hacer, si nos llegara a tocar, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con un muro de madera. Cómo se estructura un muro de madera, eh, cómo se hace, digamos, las cosas los elementos de madera. Digamos que los pisos que hayan creado, si lo crearon en concreto, bien, podemos hacer uno en madera, que pueden ser los que sean entre apartamentos. Entonces aquí pueden aplicar los mismos conceptos del sistema de vigas. Veamos, se los voy a explicar para que lo puedan realizar entre estos apartamentos. Digamos que el que puede ser de concreto puede ser este solamente, el primer piso, pero el resto sí, porfa, háganlo de lo cambian, no, lo cambian y lo ponen de madera. Entonces les voy a explicar. A ver, el tema de madera es diferente. Por ejemplo, la madera creo que no puede usar luces más grandes que la de concreto, que la del acero. El acero sí lo podría usar, pero en el caso de la madera, creo que no, porque creo que la madera es el material que se puede deformar más, así que es muy complicado usar madera para luces más grandes. Bien, voy a abrir el segundo nivel. Voy a abrirlo. Voy a hacer uno y ustedes van a hacer el resto. Esta es la de la arquitectura, esto lo voy a apagar. Bien, voy a hacer el de madera. Bueno, lo que primero se hace para el de madera, los sistemas de madera es diferente al de concreto. Como todo el concreto se funde, el de madera es ensamblado. Floor framing, plan, details.
Bien, hay varios elementos que se componen el piso de madera. Por ejemplo, hay unos elementos que se llaman joists y los otros se llaman beam. Hay varios usos de este tipo de estructuras. A ver, hay uno que se llaman TGI joist. O sea, es un tipo de viga que es armado con plywood de esta forma y tiene varias medidas. Por ejemplo, comienza desde la medida del ancho, que puede ser 1/3, que es la más usada, y se usan varias alturas: 14, 11, 7 octavos, 9 y medio e incluso hasta, creo que hasta 14, hasta 16. Va dependiendo el tipo de joist que marque el ingeniero. Hay laminados son de este tipo, es como vigas normales. Entonces, los anuncios. Dice aquí lo siguiente: el diseño del sistema de entramado para madera estructural o ingeniería de madera es un poco diferente a la del lumber, o sea, a la de esta. Dice que mientras las dimensiones del lumber aún son las más comunes, digamos que la manera más común de armarlo, usualmente media pulgada, o sea, se refiere a que si es de 2x4, a cada dimensión se le quita media pulgada. No sería 2x4, sino 1,5 por 3,5. O por 9 1/4 o 11 1/4. Cuando llega a 10, 2x10, ahí sería 1,5 por 9 1/4. O sea, se le quita 3/4. En el caso de esta, se usan por sistema o por tipo de información. Hay una que es más delgada, que es la más típica, que se usa esta, la 110. Esta es la 216, 2516, 2516 y esta mide 3,5, es como muy gruesa, digamos para estructuras mucho más robustas. Digamos que la más usual se usa es esta, 1/3 por 11 7 octavos. Entonces vamos a cargar ese tipo de viga. Aquí le decimos viga en estructura, viga, le damos cargar y buscamos structural framing y cargamos aquí wood. Aquí están las diferentes vigas. Entonces la que vamos a usar es esta, que se llama plywood wet choice. Entonces le damos a abrir y aquí nos carga dos tipos, una que es la de 11 7 octavos y la de 14, y todas miden 1/3. Entonces, para el caso de aquí, podemos guiarnos acá del ejemplo de una planta. Aquí las vigas lo que hacen es que se van eh, hacia, hacia el borde de los muros exteriores, no los de carga, los exteriores. Entonces habría que saber dónde termina el exterior y llevar la viga hacia ese lado. Cuando se trata de los muros de carga, lo que se hace es trazar una viga. Vamos a cargar otra, que es una lumber. Esta lumber va a ser de la misma medida que la del wet joist. Si es de 12, entonces aquí vamos a cargar una de 2x12. Bien, entonces lo que hacemos es tirar vigas perimetrales o vigas que estén pegadas a los muros de carga, de esta forma. Tiramos hacia acá. Obviamente no nos va a mostrar porque no nos va a reflejar, pero por el view range. Entonces aquí el view depth, trácelo hasta 2 pies 6 para saber dónde llega la viga.
esta es mi viga, la viga lumber 1x12, y la vamos a alinear con el muro. Bueno, aquí pasa algo y es que me está conectando la viga con la columna. Aquí le doy disallow join, o sea, le doy en el puntico, le doy clic derecho, así como los muros, y le digo disallow join. Lo mismo en la parte de acá, para que no lo conecte. Bien, entonces esta viga también la vamos a hacer hacia el otro lado. Y hay una razón para esto. A ver, lo que pasa es que no podemos instalar directamente la viga, no podemos unir eh, la viga de madera con el concreto porque no hay una manera de cómo conectar, digamos, conectar esos dos materiales, son dos sistemas diferentes. Entonces lo que se hace, perdón, es tirar una viga perimetral al lado del muro de concreto. ¿Ya? Se tira esto para que podamos conectar las web joists, y esta se conecta con unos amarres, unos anclajes, digámoslo así, web joist to or concrete. Aquí se los voy a mostrar. Así vea, es similar. Aquí este muro es de concreto, concreto así como tal, y entonces aquí lo que se hace es que se coloca una viga perimetral o un borde, y ese borde se ancla con tornillos o anclaje o pernos al muro de concreto. Buscamos otro. O se puede hacer en este caso, se hace un anclaje o como una especie de platina que se amarre con el muro de concreto. Busquemos otro ejemplo que sea similar. Aquí, como lo ven, también hace lo mismo. Aquí, si lo ven, aquí está la perimetral y después vienen las conexiones de las vigas conectoras. Eh, Traten siempre de buscar ejemplos de conexión de madera para que tengan criterio de cómo se realizaría. Por ejemplo, en este caso, que es similar al de nosotros, aquí lo que usan es un anclaje. Un anclaje es una platina que usan para poder amarrar. Digamos que vamos a usar esta porque es eh, más sencilla de hacer. Bien, teniendo ya las dos vigas, entonces vamos a trazar la viga web joist, la web joist de 11/7, la tiramos por aquí en todo el eje y la tiramos acá. Ya que lo tenemos así, ahora usamos el sistema de vigas, estructura, pin system,
la referenciamos, seteamos, le ponemos que es segundo piso y le picamos las vigas que van a ser el borde, las 4 vigas. Aquí cambiamos el tipo de viga por la que hemos cargado, la plywood with joists. Listo, y ahí tenemos nuestro entramado. Este entramado de vigas de madera tiene una dimensión específica. Veamos aquí. Aquí dice que serían de 24 pulgadas en el centro, el span o la luz. El span y la luz. Entonces aquí sería de 2 pies. Y aquí se armaría de esta forma. Bien, entonces ya que tienen el piso, ahora lo que viene es recubrir esta estructura. Esta estructura se recubre con un piso que se llama plywood. Entonces aquí crean un piso, duplicar 3/4 pulgadas, se va a llamar plywood sheathing. Aquí le ponen los 3/4. Esto lo voy a quitar. Aquí buscan el material de la madera que se llama plywood. Y aquí hacen lo mismo, marcan con los soportes de las vigas. Bien, aquí las vigas deberían estar por debajo de ese plywood. Entonces tocamos el sistema, el beam system, y lo vamos a bajar 3/4 para que quede por debajo. Lo mismo hay que hacer con las vigas perimetrales. Aquí bájale 3/4 menos 3/4 y también menos 3/4. Aquí el piso lo pueden llevar hasta donde terminen las vigas. Para que queden alineados. Bien, ahora si paso un corte por ahí, me podré dar cuenta cómo está hecho. Aquí. El beam system póngalo en 0 porque como bajé las vigas perimetrales, aquí. Estoy arreglando esta porque tiene que quedar por debajo. El plywood siempre debe quedar al nivel y las vigas deben quedar por debajo.
Entonces acá en la arquitectura debería cambiarlo y usar el de madera. Podemos hacer un detalle de del sistema de madera. Por ejemplo, en este caso, cuando llega un muro, aquí hay uno que es paralelo, perdón, perpendicular al sistema, y lo que hace es una especie de riostra o una especie de amarre. Entonces acá en el segundo piso lo podemos hacer. Un momento. Digamos que esto los puedo cambiar por estos de aquí y estos de aquí. A ver, estos los voy a separar necesito unirlos. Aquí así. Entonces aquí cuando pasan este tipo de esquinas, aquí yo puedo hacer en Modify, hay un botón que se llama Pin Con Join, es para ajustar las uniones que tiene las vigas. Entonces yo puedo decirle, únete esta para que quede de esta forma, y le digo también esta. Lo mismo puede pasar acá. Únete esta de aquí y une esta con esta. Es para ajustar, digamos que las uniones que tiene las vigas. Aquí me pasa lo siguiente y es que aquí la columna está interfiriendo. Entonces voy a borrarla para ver si no interfiere. Si interfiere más es con el muro. Interfiere más es la columna. Ya.
aquí pues, puedo arreglarlo de esta manera. Aunque se una, aquí puedo unirla usando esta extensión. Esta lo que puede hacer es extenderla hasta la cara para que quede completamente unida. Lo mismo puede pasar por acá. Lo hago y aquí solamente la extiendo y que toque la cara. Si pasa en otros lados, también apliquen la misma técnica. Bien, entonces como estas están abajo, aquí vamos a usar, por ejemplo, este detalle. Aquí está separado, no sé cuánto, puede ser un pie. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomamos una y la copiamos y le decimos que está a un pie. Aquí 1,5 y aquí menos 1,5, menos 1,5, que sería este de acá. Un medio y un medio. Le puse uno, digamos que puede ser de 2 para que mantenga la distancia máxima. Lo mismo se hace del otro lado. 2. Estos puncitos, estas flechas son la unión de corte. Cuando se unen, ellas hacen un corte aleatorio, dependiendo del sistema estructural que usen. Bien, entonces una vez que ya tienen los dos bordes, que son en ambos lados, aquí lo que hacemos es Structural Bin menos 3/4. Aquí le decimos pica esta y pica esta. Picamos esta y picamos la que tiene acá. Entonces aquí hacemos trim para que solamente haga en esta parte. Aquí, bueno, antes de que le den finalizar, cambien la dirección del sistema. Entonces aquí pican y seleccionan el lado más corto para que comiencen de esta forma y no de esta como lo está mostrando. Y cambiamos de 2x12 lumber, sería este. Y lo mismo hacemos del otro lado. Entonces con un V-System y siempre seleccione la viga. Sería de esta forma. Y ahora sí, a el espacio que queda, hacemos la otra Bin System, comenzando desde aquí.
aquí cerramos en las esquinas. Quedaría así este piso. Entonces les va a quedar como ejercicio crear los pisos del resto de los apartamentos en madera, que son del segundo en adelante. Vamos a tener que combinar también el de a ver, regálame un segundito. Nos vamos al segundo piso, pero el segundo piso no de estructura, sino perdón, al primer piso donde vamos a ubicar las columnas. Puede que haya una columna intermedia, ¿no? Puede ser de metálica. Entonces aquí yo puedo proyectar mi segundo piso. Sea ground. Luego, no, este es el piso. O sea, voy a ocultarlo. Entonces aquí puedo ver la estructura. Ah, bien. Cuando hay, digamos, columnas intermedias, entonces donde pasa una columna, pasa una viga, ya sea así y así. Entonces, cuando pasa eso, la columna cambia el diseño del sistema de vigas. Porque, por ejemplo, de esa forma ya existen. Pero, digamos, si yo pongo una columna por aquí, base metálica, cargamos una metálica, voy a cargarla, aquí, steel column, steel, voy a elegir el hollow structural, que es hueca, voy a elegir una que se llama 4x4, aquí en la base yo busco la medida 4 y busco otra medida que es de 4 también, es una cuadrada, voy a elegir la de 3 octavos, 3 octavos de espesor. Entonces aquí la coloco, por ejemplo, en esta parte. Entonces si aquí pongo esta columna, entonces por ende una viga debe pasar por aquí. Hay muchas configuraciones de columna, puede ser incluso dos, pueden ser dos vigas formando una viga central. Hacen este tipo. Y entonces aquí la columna va por debajo, menos uno.
aquí hay que bajarla más, -1, 0, 3 cuartos, para que quede de esta forma. Entonces aquí el diseño del sistema de vigas cambia, obviamente. Entonces ya tendríamos que hacerlo de esta manera, usando las vigas intermedias. Esta y esta. Aquí díganle que siempre comience desde el principio, perdón, o que sea desde la dirección de la línea. Comience de ahí y termine en 2. Entonces este también hay que hacerlo del otro lado. Y cerraríamos. Aquí cambie la justificación para que comience bien y listo, quedaría de esta forma. Ya aquí entra en detalles ya cosas, pero eso es cosa de la estructura. Aquí solamente estamos modelando son los sistemas. Bien, entonces así se haría un piso de tipo de madera. Entonces le queda como actividad realizar todos los pisos del segundo en adelante hasta el cuarto, el penthouse no, del 2 al 4 hacerlos de madera en los apartamentos en estos 4 apartamentos. Obviamente aquí si tienen escaleras deben de dejarle el espacio de la escalera. A ver, lo que tienen que hacer es voy a llevarme la escalera para acá. Aquí si tienen la escalera, a la escalera la deben de bordear, deben de hacerle unas vigas perimetrales a la escalera o al vano de la escalera, como esté contemplado. Un momento, aquí. Ahí voy a bajar aquí más el rango para que puedan ver. Por ejemplo, ahí está la escalera y ella debe tener su vano aquí. Entonces aquí lo que hacen es bordear la escalera con las vigas. Digamos que esta se eliminaría porque no va a haber que se conecte con ella, no hay. Aquí cortamos. Esta se conectaría con la que está bordeando la escalera y esta en la viga principal, que sería esta, en esta. Parece que no me deja conectarla, tengo que quitarla. Bien, quedaría así. Entonces aquí el sistema de vigas cambia y sería diferente, ya sería usando las vigas del perímetro.
Esto quedaría de esta forma. Estas dos tocaría volver a hacer el sistema. Y pico sería esta viga con esta y bordeo la perimetral y cierro. Listo, entonces le damos aquí. Esta no está cerrada. Listo, quedaría de esta forma. Así se construiría un piso de madera. Entonces, bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Valeria, Daliena. Aquí pasa también con el plywood. El plywood también debe seguir la forma de las estructuras. Exactamente. Deben ubicar las columnas y los pisos de madera. Dale un segundito. Sería eso. Aló.